¿Cómo va a olvidar que usted le maten un hijo, o su mamá, su papá? No se le olvida, ¿no? Bueno, lo que dicen unos así son los que no sienten nada. Solo la plática que oyen, acá no se olvidan de eso. Pero como no les duele a ellos, ¿ah? Ahí son las cosas. Como en el Mozote arriba, es que tenía destacamento de estar la tropa. Y ahí salían 4 días a masacrar por los caseríos. Aquí por este lado bajaron así y agarraron aquí para acá. Y el caserío y para abajo. Y entonces yo cuando venían allá los vi y me les pegué, los jugué aquí para acá. Pero ahí está que la familia no se podía venir. Ahí cayeron. Y aquí los vi venir allá y ya cuando me asomo, ya vinieron los otros ahí. Entonces yo me les colé aquí, como era pendiente para abajo, me les colé. Ya cuando vinieron aquí yo ya no estaba. Pero la familia sí, la señora y una hembra y un niño. Todo lo que ocurría era ver si me podía librar yo. Y aquí era cada quien por su cacaste. No podía uno, venite, aquí vamos. No, como ya en el objetivo que ya venían. Ya cuando uno está contentito, sí, se lleva lo que puede. Y ahí no hubo parón. Aquí agarré y agarré para arriba. Y como era un escalar todo y para arriba, cuando íbamos bajado hasta por aquel palón de Guanacaste, por ahí me les quedé. Como era sembrado surqueado, entonces por este camellón iba uno hacia Gata. Y ahí para arriba y ellos como cruzaban, ahí no es que era así de espinos. Y uno como estaba acostumbrado, ahí un estuviste que salieron ellos. Y yo viéndoles de ellos me jalaron. Entonces ya salí de vuelta yo. Y otros que quedaron por abajo y los fuimos juntando así otra vez, para ver cómo habían hecho. Y ellos ya habían ido a hacer el otra masacre de ranchería. Y ahí salieron para el Mozote. Como aquí vinieron como a las 9 de la mañana y salieron como a las 1 de la tarde, el 2 de diciembre. Sí, como está cerquita aquí vine y ya viendo con lo que habían hecho y por yo solo. Y ya me fui para ahí, para allá las llevaron, ya las vi que ahí estaban. Como habían sacado los de otras casas ahí, para hacer, lo que les gustaba era hacer un buen bulto para dispararles. Es que después de que les ametrallaban, les iban tirándole granadas. Pues sí, ya estando tirados, a destrozarlos bien. Como quien dice que es animal que se puede dividir. Y que es uno blandito. En la noche los enterramos con los otros que habían quedado. Los acompañamos a sepultar lo que era de la familia de nosotros. Pues más hay que quedar, porque dejo que ya venía aclarando el día y ellos como estaban en los cerros, brillando, empezaban a disparar otra vez para abajo. Nosotros los fuimos a zampar el río Saco. Ahí los quedamos, en las cuevas del río. De noche salíamos a arrancar, teníamos yucales para llevar en la noche para coger allá. Y que podía coger usted en la noche, no podía coger en el día, porque miraban el humo ahí venir, el talegazo. Por eso teníamos que estar bien en las cuevas allá, con grandes peñones, y nosotros como conocedores, ahí estamos. Por eso ahí los salvamos.